Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Es una economía que está mostrando una dinámica positiva en el primer trimestre, con una recuperación de las exportaciones, que es lo que impulsa al resto de sectores económicos. Nuestra economía es una economía muy abierta, por lo tanto, nuestro sector exportador tiene que mantener dinámica para que nosotros respondamos como país, y efectivamente eso es lo que me estaba observando. Inflación baja, estable, y perspectivas positivas de crecimiento económico. A continuación quiero referirme un poco al programa económico financiero de los años 2014 y 2018. Este programa tiene como objetivo la generación de riqueza y reducción de la pobreza como elementos aglutinadores del desarrollo económico. Este objetivo lo hemos mantenido desde su formulación en el año 2007. También tiene objetivos específicos que están ahí bien establecidos, como es mantener una tasa de crecimiento económico sostenido, una inflación baja, o al menos que no alcance los 2 dígitos, ese es nuestro concepto de inflación baja. Sostenibilidad de las finanzas públicas es un pilar fundamental de nuestro programa, por eso es el principio que hemos mantenido nosotros de equilibrio presupuestario, equilibrio de las finanzas públicas, déficit controlados y sostenibilidad de las cuentas externas, por lo tanto. Y también una política de aumento de inversiones extranjeras que facilite el desarrollo económico. El programa cuenta con una estructura que pretende alcanzar 3 grandes elementos: crecimiento económico con lo impulse, estabilidad financiera y reducción de la pobreza. Y contiene 3 grandes políticas a implementar, que son la fiscal, la monetaria y financiera y la de comercio exterior. En términos de la política fiscal, vamos a encontrar en ese documento, ¿verdad?, programas dirigidos para reducción de la pobreza, las inversiones en infraestructuras productivas, desarrollo de capital humano, fortalecimiento de la recaudación y la administración tributaria, la efectividad del gasto público, sostenibilidad, eficiencia de las empresas públicas, el apoyo financiero a sectores de energía y el agua y la administración de la deuda pública. Las metas que nos hemos trazado en este programa: para el año 2015, para este año 2014 estamos esperando nosotros alcanzar un déficit público equivalente a 1.6% del Producto Interno Bruto. Ese es un déficit sostenible, financiable y no representa para nada ninguna amenaza para la economía. Tomemos en cuenta que nuestros vecinos en Costa Rica y en Honduras están atravesando serias dificultades con déficits públicos superiores a 5 puntos del Producto Interno Bruto, que los ha motivado a desarrollar acciones de política bien fuertes y de ajuste. Y nosotros un déficit de 1.6. Para el año 2015 estamos esperando un déficit de 1.4 y luego que este se vaya, que venga en descenso. El aumento del déficit del año 2016 es por el financiamiento al gasto electoral. Por eso se ve ese aumento, que es negativo porque el déficit refleja con signo negativo. Y en cuanto a deuda pública, lo que estamos esperando con esos déficits es que la deuda pública continúe disminuyendo. Y que en este caso, después que en el año 2013 alcanzamos una deuda pública de 49.7% del Producto Interno Bruto, esperamos que al 2018 alcancemos una deuda pública equivalente a 46% del PIB. Insistimos, especialmente para los no economistas, la deuda pública no se mide o no se analiza en millones de dólares, se analiza como porcentaje del Producto Interno Bruto, porque es lo que representa realmente la presión para las finanzas públicas. Ustedes pueden observar que como en millones de dólares la deuda pública va a aumentar. Va a aumentar porque va a pasar de 5.594 millones de dólares, va a pasar a 7.000 millones de dólares. Pero el pastel aumenta también, el Producto Interno Bruto va a aumentar. Cuando dividimos la deuda entre el tamaño del pastel, esta se reduce, entonces no representa un problema. De hecho, los economistas consideran, ¿verdad?, de que una deuda pública
entre un rango, entre un 30 y un 60% es administrable, entre un 20 y un 60% es administrable. Ya llega a un 70% y se vuelve un problema, y arriba del 70% es un problemón. Entonces, tener una deuda pública de 46% del PIB al año 2018 no es una amenaza, y es perfectamente financiable con un déficit que anda por un punto del PIB, y además de eso, ¿verdad? Hay capacidad de pagarla y de servirla. Eso en cuanto a política fiscal, lo que está incorporado dentro del PEF. Luego, en política comercial, tenemos nosotros ahí 4 grandes elementos: el crecimiento con diversificación de los mercados y productos de exportación, la eliminación de los obstáculos al comercio, de la mano con el sector privado, el fomento de los productos de mayor potencial exportador y la aplicación y cumplimiento de los compromisos y acuerdos comerciales. ¿Qué estamos proyectando nosotros en el lado del sector comercio? Estamos proyectando un saldo o un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos que pasaría de 12 puntos del PIB en el año 2014 a 10 puntos del PIB del año 2018. Me voy a detener brevemente en este punto, porque este es un tema interesante. Nuestra economía ha sido una economía que se ha podido manejar en los últimos años con altos déficits de cuenta corriente de la balanza de pagos. Un déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos alto podría significar un alto endeudamiento, pero también podría significar un alto proceso de inversión. Y en Nicaragua la inversión extranjera ha despegado. Entonces, consecuentemente, tenemos un déficit de cuenta corriente alto. Hay mucha inversión extranjera. Hace unos 20 años había mucha cooperación externa, bastante, como porcentaje del PIB. Entonces, el déficit era un problema, o se visualizaba como una amenaza, porque eso significaba que el sector público se estaba endeudando. Pero ya no ocurre eso. Y esto es importante decirlo por cuanto a nosotros desde el Banco Central nos ha estado tocando explicarlo todos los años a los distintos personeros del Fondo Monetario, del Banco Mundial, y ahora se los estamos explicando a las agencias calificadoras de riesgo, que claro, cuando ven el déficit de cuenta corriente de Nicaragua dicen, ese déficit es muy alto, no es sostenible, pero es como cuando uno ya vive con un estado estructural y entiende por qué ocurre, y viene otro desde afuera y lo quiere evaluar y le dice, mira, eso está mal, pero yo aquí vivo, así me manejo con este déficit, y no representa una amenaza para la economía. Entonces, a las agencias calificadoras de riesgo internacional que nos tienen en B-, la única que nos califica, le hemos tratado de explicar este tema, porque este es un tema fundamental para ellos. Forma parte de la estructura de la economía y de las necesidades y requerimientos que el país necesita para poder desarrollarse y salir de la pobreza. Entonces, es financiable, es sostenible y está sustentado fundamentalmente en los flujos de inversión extranjera y también otros componentes de cooperación que aún se mantienen. En acciones de política, en el documento también, ustedes, no voy a entrar ahí, voy a dejar que ustedes lo lean en el documento, pero hay acciones de política que están bien delineadas en el documento en términos de la administración pública y tributaria, lo que vamos a hacer en términos de mejorar la administración tributaria, las mejoras que vamos a introducir en la administración pública en estos años. Hay acciones en el sector de agua potable, aeropuertos. Hay acciones en el sector de agua para reestructurar y garantizar la sanidad financiera de la empresa de agua potable, ENACAL. Incluso se han realizado desde ahí algunos ajustes tarifarios sin afectar a la población de más escasos recursos. Y en cuanto también el aeropuerto, reestructurar las finanzas de la empresa de aeropuertos para garantizar su sostenibilidad. En el sector eléctrico, garantizar el financiamiento de los diferentes programas de subsidios y sostenimiento de la tarifa de energía eléctrica. Todo eso está contenido en el documento. Seguridad social, garantizar que los ajustes paramétricos que se incorporaron y el acuerdo que se alcanzó con el sector privado y con los trabajadores nos garanticen la sostenibilidad del seguro social, lo que efectivamente está garantizado para las siguientes generaciones.
Y en el sector monetario y financiero, acciones de política que vamos a estar emprendiendo para fortalecer las reservas internacionales, para fortalecer el mercado monetario y el sistema financiero. Por último, hay un set de indicadores económicos, macroeconómicos, para que también ahí los agentes privados, aquellos que hacen formulaciones financieras, proyecciones de negocios, puedan compartir, utilizar en sus indicaciones y los estudiosos pues también las puedan analizar. Por ejemplo, ahí pueden observar ustedes lo que les mencionaba, como el PIB, nosotros esperamos se mantenga en 4 o crezca entre 4,5 y 5%, pero estamos proyectando que hacia el 2018, como resultado de estas políticas, crezca hasta 5 puntos de crecimiento por año en el largo plazo. Esta proyección, aclaro, no incluye Tumarín, no incluye el Gran Canal Interoceánico, no incluye cualquier otro proyecto que pueda venir a darle una mayor dinámica a la economía. Entonces, un escenario base con lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, nuestra tasa, y la esperanza es que así sea, nuestra tasa de crecimiento del PIB podría ser mucho mayor, motivada por las nuevas inversiones que podrían introducirse en la economía. Y como les mencioné, el Producto Interno Bruto también en dólares va a ir creciendo. Nuestro PIB de 11.780 millones de dólares, que esperamos sea en el 2014, para el año 2018 creemos que podría alcanzar la cifra de 15.295 millones de dólares. Y el PIB per cápita, que es una variable que siempre también se está analizando, ¿verdad?, por parte de los economistas y los estudiosos del desarrollo económico, pasaría de 1.893 millones en el año 2014 a 2.339 millones de dólares en el año 2018. Y ahí van el resto de indicadores, ustedes pueden verlo, la inflación, esperamos un 7%, la devaluación, suponemos que vamos a continuar con el ritmo de deslizamiento cambiario, que es del 5% anual. Esta es una proyección de los tipos de cambio hacia futuro, con base a esa devaluación de las reservas internacionales, que de 2.065 millones que esperamos finalizar este año, terminaríamos en 2.468 hacia el 2018. Y así las otras variables que ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, las exportaciones, terminaríamos en 2.516 millones este año y a 3.453 hacia el periodo proyectado. Y luego, como principales metas de desempeño de este programa, nosotros estamos poniendo metas, el déficit global del sector público, que ahí pueden ver la serie, esperamos se mantenga en un 1% y finalice hacia el año 2018 en un 0,5% del Producto Interno Bruto. La colocación de bonos de la República, el gobierno central espera colocar 110 millones de dólares este año y hacia la proyección unos 50 millones de dólares por año. Y el Banco Central, sus reservas internacionales, el flujo incremental de cada año, tenemos como meta de unos 50, 70, 80 y 100 millones de dólares hacia el año 2018. Por último, ¿verdad?, me voy a referir a lo que son las perspectivas, oportunidades y riesgos. En cuanto a las perspectivas, como les mencioné, tenemos un crecimiento económico entre el 4,5 y 5%, una inflación entre 6 y 7%. Esperamos mantener la sostenibilidad fiscal y externa con este programa. Nos vamos a ceñir al mismo, nos estamos comprometiendo públicamente a mantener la estabilidad financiera. Y por el otro lado, pues, tenemos la oportunidad de que si nuestros socios comerciales continúan con su actual dinámica, eso lo tenemos que explotar lo más que podamos, ¿verdad? Porque si la economía europea se recompone, la economía americana incluso, la de los Estados Unidos, avanza a mayores tasas, como parece ser, eso es una oportunidad para el país. También que los precios de nuestros principales productos de exportación mejoren. Y como efectos negativos, como hay una mayor recuperación de la demanda mundial, pues también podríamos tener un aumento de los precios del petróleo. Eso repercute en nuestra contra. Y por el otro lado, el hecho de que los Estados Unidos estén abandonando su política monetaria de dinero fácil y de tasas de interés bajas,
representa también una amenaza para el país, porque el alza de las tasas de interés consecuentes encarecería el costo del crédito a nivel mundial y eso desaceleraría o tendría un componente de desaceleración hacia aquella economía que nos estamos apalancando con capital internacional, incluso el sistema financiero mismo. Y en cuanto al entorno interno, tenemos como elementos positivos el fortalecimiento estructural, la política de diálogo, alianzas y consenso que hemos estado implementando en todas las acciones que se toman, ¿verdad? Y en las acciones de gobierno y en las acciones incluso de política monetaria, y como elemento de riesgo, que ha quedado más que evidente en las últimas semanas o en el último mes, es los desastres naturales y los eventos climáticos que podrían afectar a nuestra economía y que siempre lo han hecho. Somos un país vulnerable ante desastres, ante fenómenos naturales, terremotos, huracanes, cambios climáticos. Incluso ahí se anda hablando de la posibilidad que vuelva el fenómeno del Niño, después que el año pasado tuvimos un invierno bastante positivo para el país, y así funciona la economía, ¿verdad? Un año bien, otro año puede ser que no tan bien, pero en promedio la economía crece. Y si nosotros vemos estas tasas de crecimiento que estamos proyectando, que andan entre 4,5% y 5% hacia el futuro, esperamos que si logramos alcanzar esta tasa, en realidad la economía esté dando un cambio de tendencia fundamental. Porque hasta el año 2010, cualquiera de ustedes que agarre una planilla electrónica y mete los números de crecimiento en Nicaragua desde el año 1993 al año 2010, lo que va a encontrar es un crecimiento promedio del 4%. Eso es lo que va a encontrar. Pero nosotros estamos apuntando ahora a un crecimiento mayor. Y vieran qué importante que marca la diferencia. Un 1% lo marca, es fundamental. Entonces, si podemos dar este salto de crecer del 4 al 4,5 y al 5, mucho mejor, entonces haber dado un gran paso en la economía. Y si a eso le sumamos los megaproyectos y si esa tasa es mayor, pues estaríamos en un buen mundo. Con riesgos, estar alerta, preparar todos los mecanismos de defensa para la economía. Ante desastres naturales, nosotros hemos estado desarrollando un plan con el sistema financiero para atender situaciones de desastre, para garantizar la continuidad de los negocios, en este caso del negocio financiero, para que a la hora de un sismo, un maremoto, una inundación o una desgracia, pueda continuar operando el sistema financiero con sus sistemas de pagos, que no se destruyan las bases de datos, que estén resguardadas en lugares seguros, en centros alternos, que el Banco Central pueda continuar garantizando la liquidez de la economía, que no se paralice. Todos esos planes los estamos desarrollando en conjunto con los bancos para que la economía funcione y los negocios también. Y también pues continúe o tratemos de rescatar en medio de las problemáticas los principales aspectos que garanticen la continuidad y la sostenibilidad del sistema financiero. Muchas gracias. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.